Buenos días, profesora, compañeros presentes. Nosotros a continuación, con mis compañeras Denis Concha y Fernanda Conejeros, vamos a hablar sobre David Ricardo, quien fue un economista del pensamiento clásico. David Ricardo fue un economista del pensamiento clásico. Nació el 18 de abril de 1772 en Londres, Inglaterra. Proveniente de una familia judía sefardí de origen portugués que emigró desde Holanda a Inglaterra antes de su nacimiento. David Ricardo en 1786, a la edad de 14 años, comenzó a trabajar en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. Luego, en 1793, a la edad de 21 años, contrajo matrimonio con Priscilla Annie Wilkinson, quien iba a ser su esposa hasta el final de sus días. Debido a este casamiento, David Ricardo renunció al judaísmo en contra de su familia y religión, convirtiéndose así al cristianismo anglicano, siendo su familia la que le traería mayores problemas, ya que cortaría todo tipo de lazos al haber traicionado su religión. Valor del trabajo. David Ricardo sostiene que los elementos o factores del valor son la escasez del trabajo, siendo la primera de esta un elemento que interviene cuando los bienes no se pueden producir mediante trabajo humano. Esto hace que su precio se eleve y que las personas con poder adquisitivo alto puedan obtenerlo. El valor de cambio es proporcional al trabajo. Esto quiere decir que el valor de un bien dependerá del trabajo humano que cuesta obtenerlo. Basándose en los dichos de Adam Smith, David Ricardo relaciona la propiedad privada con el gobierno y la pobreza. La propiedad privada da un estatus social o poder adquisitivo alto, creando así una diferencia social. David Ricardo propuso la ley de granos que impedía la exportación de granos tales como el trigo y el maíz de Inglaterra. Esto iba en ayuda para los dueños de las tierras, o sea, los terratenientes, que alquilaban sus tierras a costos muy elevados. Y esto perjudicaría a la empresa, ya que éstas se verían en la obligación de elevar su costo y eso también provoca un alza al momento de pagar a sus trabajadores. Gobierno en la economía. David Ricardo creía que el gobierno no debía intervenir en la economía, esto para evitar el aumento de sueldo de los trabajadores y también evitar el efecto que tenían en las ganancias de los capitalistas. Bajo todo esto, su idea fue demostrar los efectos perjudiciales que tenían las leyes que no permitían el libre comercio. También criticó las leyes que protegían los beneficios de los terratenientes. Propiedad de los factores de producción. El producto que se saca de la superficie de la tierra conlleva trabajo, maquinaria y capital. Estas se dividen en tres clases, donde están los dueños de las tierras, los propietarios que dan el capital necesario para el cultivo y tercero, los trabajadores. Además de estas tres clases, el producto total se divide en tierras, beneficios y salarios, aunque esto muchas veces varían por el tema de la fertilidad de la tierra, la población, la habilidad que tienen en cuanto a la ocupación de herramientas, entre otras. División del trabajo. El valor del trabajo está determinado por las horas que están destinadas a la producción de los bienes y esto permite mantener a los trabajadores y a sus familias. Ricardo habla sobre la ley del hierro de los salarios, que se dice que los salarios de los trabajadores solamente se les va a dar lo necesario para que puedan vivir ellos como también sus familias. En caso de que si los salarios subieran más de lo necesario, aumentaría la población, también aumentarían las ofertas de trabajo, por lo tanto disminuirían los salarios. En el caso de si bajaran más de lo necesario, esto provocaría una escasez en los trabajadores. Aporte en la economía de David Ricardo. Una de ellas fue la teoría monetaria de Ricardo, que decía que los billetes del banco que él recomienda debían estar respaldados por las reservas de oro, aunque no necesariamente en su totalidad, y sobre todo debían ser libremente convertidos en lingote. Con su plan lingote, que consistía en volver a convertir los billetes en lingote, Ricardo pretendía que la emisión de billetes tuviera un control, de modo que el valor del billete fuera exactamente igual que al del oro que representaba. David Ricardo utiliza la distribución de clase utilizada por Adam Smith, ya que a él le interesa fundamentalmente conocer la evolución de estos ingresos en el tiempo a medida que aumenta la población. La primera es la renta del terrateniente.
Cada vez que haya más demanda o más población, esto sube o se eleva. Después viene el beneficio del capitalista. Estos compiten entre ellos, pero en realidad el beneficio es del terrateniente. Luego viene el salario del trabajador. El salario del trabajador solo alcanza para la subsistencia de él mismo. Esto también depende del valor de los bienes esenciales para vivir. Teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría plantea que los países se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que tienen un costo relativamente bajo. Aunque un país no tenga una ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercaderías en las que encuentra una ventaja comparativa mayor y con poder para participar finalmente en el mercado internacional, y con esto potenciar su comercio exterior. Teoría de la renta diferencial. Ricardo defendía que la renta de la tierra se basaba en la diferencia que existe entre las tierras fértiles y la ley de rendimientos decrecientes. Como base explicaba la relación que tenían la población y las tierras que eran favorables a la renta, y que solamente se cultivaban las tierras que eran mejores. Si fuera así el caso, nadie estaría dispuesto a pagar por tierras que existían en una menor calidad o similar calidad y estaban desocupadas. Teoría del capital. Según David Ricardo, la principal causa que impide el ahorro del capital es el aumento permanente de los salarios, como así también suben por la falta de artículos necesarios para los trabajadores. De no existir este problema, mientras se tenga una demanda suficiente, como ya sabemos, los seres humanos tenemos bastantes necesidades. Además de eso, su abundante acumulación no originaría ningún descenso en los beneficios que se tienen. Ley de rendimientos decreciente. Esta ley nos muestra la disminución que hay de un producto o servicio a medida que se le van añadiendo factores productivos. A esto se le llama disminución marginal. Esto quiere decir que si va aumentando, va disminuyendo. Como por ejemplo, en un local de comida, un chef genera 50 comidas al día. Si le agregamos otro chef, van a generar 100 comidas al día. Pero si le agregamos un tercero, van a generar 110 comidas al día. Esto se puede producir por la falta de espacio que existe en el local o la falta de herramientas que existen también, o el tiempo que se necesita para la realización de cada comida. Teoría de la renta diferencial. En un contexto geográfico e histórico en el que los propietarios de las tierras las arrendaban en lugar de explotarlas, David Ricardo observó cuestiones relativas a la renta de la tierra. Él defendía que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecían aquellas tierras y la ley de los rendimientos decrecientes, siendo así que solamente se cultivarían las mejores tierras disponibles, y en tal caso nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras mientras existiesen otras de similar calidad desocupadas. Con la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes. En función de esta, cuando se produce un aumento de la población y por tanto de demanda de alimentos, se van cultivando cada vez tierras menos fértiles. Ello implicaría un aumento continuo de los precios de los alimentos. Por tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de la subsistencia, aunque por otra parte no sería necesario que también lo hiciesen los reales.